Quiere decir que si yo argumento en esos términos y le digo artículo tal, artículo tal, artículo tal, todos los artículos protegen a 20, me ponen en el examen de Código Civil. Ni siquiera de Derecho Civil, ¿eh? Es un examen de Código Civil. Me saco 20. ¿Y en justicia cuánto tengo? 0. Entonces la pregunta acá es: ¿A tiene el derecho o no? Lo tiene. Artículo tal, artículo tal, artículo tal. Es su derecho. Pero fíjense cómo ella está ejercitando ese derecho en esas circunstancias. Miren, prácticamente no se ve en la cara 73, 83, 90, más de 30 años, 36 años que ni se ven, ¿cierto? Sin embargo reaparece en el escenario. Entonces la pregunta ¿es justo? Claro, alguien dirá, no, acá es la ley. ¿No es cierto? Primero ha tenido que divorciarse, si no, por eso yo digo, seguramente las mujeres aquí que están pensando que es la mujer, a lo mejor dirán, no, la ley es la ley, porque así es, pues la ley es dura, no, porque se va, ¿no? Pónganse al revés entonces. Mujeres, por favor, piensen que B es la mujer. A ver, ¿qué van a decir ahí? Acá el resultado tiene que ser igual, acá no es cuestión de género, ¿cierto? Ya, entonces A tiene todo el derecho, qué duda cabe. Pero fíjese que en las circunstancias en que se está ejercitando no es pues un ejercicio normal, ¿no es cierto? Porque han mediado más de 30 años entre ellos que ni se ven la cara. Y está generando una situación de injusticia. ¿Y ve qué derecho le va a enfrentar? ¿Tiene algún derecho B? Claramente en el otro caso los ancianos sí tienen un derecho. Choca, ¿cierto? Pero acá ve qué derecho tiene. Pero hay un interés ahí de por medio que está siendo violentado, hay algo injusto. En esas circunstancias, tampoco yo pretendo sacar una conclusión general válida para todos los casos parecidos. Pueden haber casos parecidos, pero ojo, cada caso tiene sus circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, que otro caso, las circunstancias sean parecidas, pero la diferencia en los años entre que se fue cuando se juntó con otra persona y compró un bien sea pues de 2 años y no de 30. Obviamente estamos en otra circunstancia. Esa es otra circunstancia y a lo mejor ameritaría otro tipo de solución. Pero aquí, para lo que nos interesa, B, ¿tiene algún derecho para enfrentar a A? ¿Cómo se defiende B? ¿Qué va a decir B en su defensa? Mientras los ancianos dicen, señor, yo tengo derecho a la paz, a la tranquilidad, mi integridad psíquica que está siendo alterada por este tipo de música y estos decibeles. Pero acá, B, ¿qué va a decir? ¿Tiene algo para decir? No tiene un derecho que enfrentar directamente, ¿no es cierto? Pero hay una situación de injusticia. ¿Puede resolverse este caso declarándose infundada la demanda en base al ejercicio abusivo de un derecho? Para alguien ortodoxo, positivista, que no tiene en cuenta los resultados del proceso, sino la mera aplicación normativa, dirá, mala suerte, yo aplico la norma como suele ser. Yo apliqué la norma, pero ¿es justo? No, yo no sé. No me pregunten por eso, porque yo apliqué mi norma. Si es justo o no injusto, no es mi culpa. Que cambien la ley y le echa la culpa al legislador. No, el legislador ha muerto. A propósito, hay un ensayo interesante de Fernando Trassigny, que yo se lo recomiendo que lo ubiquen, está en uno de sus libros, La muerte del legislador. Así se llama el ensayo. Que tiene que ver con el tema esto del razonamiento jurídico, la interpretación de las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que uno cuando va a la facultad de Derecho va a estudiar el derecho como un conjunto de normas que es algo acabado, que yo lo aprendo para poder aplicarlo. Yo no pienso eso. Y la norma no es algo acabado, que yo me la aprendo para aplicarla. No.
La norma pasa por tres momentos. Uno, lo que pensó el legislador. Dos, lo que realmente se promulgó en blanco y negro. Y tres, cuando lo aplica el juez o el operador. En otras palabras, el operador juega un papel importante en el proceso de la aplicación, de la creación de la norma en su aplicación. No es que el operador sea una aduana sin control, que la norma yo me la aprendo y la aplico y yo no tengo nada que ver allí, como si yo fuese neutro. Estoy en neutro. No hay control. No. Somos partícipes de la creatividad de la norma, específicamente cuando la estoy aplicando. Porque yo tengo como juez la obligación de dar un resultado razonable, socialmente aceptable y justo. Y entonces yo tengo que argumentar, tengo que dar razones jurídicas para justificar una posición. Obviamente aquí, por ejemplo, para un juez ortodoxo, fundada en años, ¿cuántos casos se han resuelto así? Porque dice el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal y el artículo tal. No hay, me llenan de artículos. Pero la pregunta es justo, y entonces dice, pero la ley dice eso, pues ¿qué voy a hacer? El sistema, cuando uno trata de entender el sistema, le da herramientas para todo. Bueno, cuando digo para todo, mucho cuidado con eso de para todo. Obviamente para encontrar soluciones razonables y justas. Claro que sí. ¿Es difícil? Es difícil. ¿El camino fácil cuál es? El camino, no pienso. ¿Para qué voy a pensar? ¿Para qué me complico la vida? Aplico la norma, punto, se acabó. Es más, de esa forma me voy a defender ante una posible denuncia ante el órgano de control. Porque el órgano de control le va a decir que, oiga, la norma y usted se ha ido de la norma. Pero claro, pues, el juez tiene una espada de Damocles ahí con ese tema del prevaricato. Ese prevaricato que nosotros tenemos en el código es un insulto a la inteligencia. Ese prevaricato, tal como está legislado, estaría feliz Montesquieu. O sea, hace más de 200 años. Claro, pues, porque para Montesquieu el juez era un ser inanimado, es la boca de la ley, cero discrecionalidad, mientras aplique la norma, ¿sí? Sin mayor discrecionalidad, mejor. Esa manera de entender el derecho de Montesquieu, obviamente en esa época fue revolucionario frente a lo que existía anteriormente, que era la arbitrariedad total y absoluta, el despotismo, ¿no? El abuso de los poderes, frente a la creación de la democracia y de darle estas facultades al legislador para que genere las normas y al juez para que aplique las normas. En ese momento era revolucionario, nadie pone en duda eso. Pero hoy en día, siendo los mismos partícipes, siendo las mismas funciones, los contenidos son distintos. Porque en esa época el legislador era el señor del derecho, era el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque encarnaba la racionalidad del sistema y daba la pauta de conductas a la cual todas las demás funciones se sometían. Hoy ya no es así. Ahora, no hay señores en el derecho. El legislador sigue cumpliendo su función de dar normas, pero tiene una función jurisdiccional que le va a controlar esa normatividad, ¿no es cierto? ¿Cómo la va a controlar? A través del control de la constitucionalidad de las leyes, Tribunal Constitucional y Poder Judicial con el control difuso, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez cuando va a aplicar una norma? Lo primero que tiene que hacer es validar esa norma constitucionalmente. En otras palabras, preguntarse, ¿esta norma que yo la voy a aplicar es constitucional o no? Ese es el primer ejercicio que tiene que hacer todo juez. Porque de esa forma controla a la función legislativa. Porque como todos tenemos que caminar y funcionar a través de la Constitución, porque estamos en un Estado constitucional, los propios legisladores tienen que ser respetuosos de la constitucionalidad. ¿Y quién vigila eso? La función jurisdiccional.
Y entonces tiene un gran poder ahí la función jurisdiccional en controlar la constitucionalidad de las normas que pide el Poder Legislativo, como también la del Poder Ejecutivo. ¿Cierto? Y si a eso le agregamos el otro papel fundamental de la función jurisdiccional, que son este que he mencionado, más este que voy a agregar, son los dos temas políticos, porque son políticos, pero desde la función jurisdiccional. O sea, no es la política partidaria, obviamente, pero es hacer política, pero desde la función jurisdiccional, en cumplimiento de sus funciones. La otra es ser defensor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Poder judicial que no defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se somete a los poderes de turno, que inclina la cabeza al poder político, al poder, dejó de ser juez. Será un funcionario más, pero no es juez estrictamente hablando. Bueno, entonces ahí tenemos estos dos casos. Dije, yo parto de una noción de abuso del derecho, que si hay otra manera de entender, a lo mejor podemos entenderlo de otra forma, ¿no? Pero ¿cuál es? A ver, seguimos. Obviamente va a depender incluso pues de la noción del derecho que manejemos. Nosotros asumimos la tridimensionalidad del derecho. El derecho es vida humana, regulada por normas que apuntan a valores. Hay una concepción absoluta y relativa del derecho, por ejemplo, explicado al inicio. Obviamente nosotros defendemos la noción relativa, porque el ser humano actúa en colectividad y los derechos se ejercen en comunidad. El derecho subjetivo y situación jurídica subjetiva. ¿Por qué remarco esto? En buena cuenta es lo que también ya he dicho. Cuando el sistema le concede a uno un derecho, uno puede hacer muchas cosas. Yo soy propietario de este celular que tengo aquí. Ok, soy propietario. Entonces yo puedo regalarlo, puedo arrendarlo, puedo donarlo, puedo botarlo a la basura si quiero. Puedo hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ese es en el entendimiento pues tradicional de lo que es el derecho subjetivo. Entender que el derecho subjetivo solo me concede derechos. Y lo cierto es que, como dije, no solamente son derechos lo que nos está concediendo, sino también deberes, ese deber de solidaridad. Todo derecho siempre lleva como contrapartida algún tipo de deber. Y por eso el derecho subjetivo tradicional pretende ser reemplazado por la situación jurídica subjetiva, entendida como el derecho que uno tiene más el deber de solidaridad que se tiene en el ejercicio de los derechos frente a los demás. Ahora, obviamente hay una evolución histórica del abuso del derecho. En el derecho romano hay antecedentes, nadie perjudica a otro cuando usa de su derecho. Miren, esa forma de entender contraria al tema del abuso, ¿no? Dicen, nadie perjudica a otro cuando usa de su derecho. Concepción absoluta, ¿no es cierto? Sin embargo, pues, no tenemos que usar mal de nuestros derechos. No tenemos que usar mal de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque participamos en una colectividad, porque el ejercicio se realiza frente a otros congéneres, ¿cierto? Mientras el primero traduce una concepción absoluta, el segundo es una concepción relativa. En la Edad Media es donde evoluciona con más firmeza el tema del abuso del derecho. Es más, hay toda una anécdota que se considera como un punto importante en el inicio del abuso del derecho. Y obviamente en el siglo XIX, con el gran desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto?, del individualismo, donde los derechos para los individuos y el capital creció enormemente, y entonces el ejercicio de los derechos individuales fue pues
extralimitado muchas veces, y una forma de amenguar de alguna manera ese ejercicio individualista, extralimitado, era la figura del abuso del derecho. Pasa, papá. ¿Cómo podemos tener una noción, un acercamiento a la noción del abuso del derecho? Primero, que es el ejercicio de un derecho que comienza siendo lícito. Es el ejercicio de un derecho lícito. El abuso del derecho nunca comienza ilícito, siempre es un derecho, y por eso es algo que difícilmente se acepta, ¿no? Porque es un derecho, nadie cuestiona eso. Comienza siendo lícito porque es un derecho que se ejerce. En el ejercicio es que colinda con lo ilícito, generando un vacío, según Marcial Rubio. Se trata de un acto ilícito sui generis, según Fernández Cesareo. Pero hay que diferenciar la colisión de derechos del abuso del derecho. Una cosa es colisión de derechos y otra cosa es abuso del derecho, como lo hemos tratado de explicar con los ejemplos. Ahora, hay un abuso de derecho por omisión. El abuso del derecho es el ejercicio de un derecho que se extralimita y choca con un interés no reconocido objetivamente. Pero ¿puede alguien cometer abuso por omisión, o sea, por no hacer nada, y ser su conducta abusiva? ¿Puede ser? Ha habido un caso que ha sido resuelto por la Corte Suprema en los casos de separación de hecho por causal. Separación de hecho por causal. Separación de cuerpos, perdón. Separación de cuerpos por causal. Ya. La mujer demanda al marido. Separación de cuerpos por causal. Adulterio, conducta deshonrosa, no sé qué causal. Ya. Sentencia final, fundada la demanda. Separados de cuerpos, legalmente, por la causal tal cometida por el marido. ¿Qué dice la ley? Que en este caso el cónyuge agraviado, que era la mujer, espera 6 meses, creo, para poder solicitar la disolución del vínculo matrimonial. El marido no lo puede hacer, porque es el cónyuge culpable. Solo el agraviado, en este caso la mujer, la agraviada, puede hacerlo. Es un derecho que tiene la agraviada, no lo tiene el cónyuge culpable. Entonces, el cónyuge culpable tiene que esperar que pasen los 6 meses, que la mujer inocente pida la disolución del vínculo y se divorcie. Pero la mujer, pasan 6 meses, no lo hace, pasan 3 años, no lo hace, pasan 5 años, no lo hace, y no le da la gana de hacer. Y el marido sigue casado, sigue separado, sigue casado, y la mujer, como perro del hortelano, no come ni deja comer. Es el castigo, ¿no es cierto?, que le estén imponiendo. Bueno, ese caso, que habían pasado un buen tiempo y no solicitaba a la mujer la disolución del vínculo matrimonial, el marido la plantea sobre la base de que se trata de un ejercicio, no de un ejercicio, sino es abuso del derecho por omisión. O sea, la mujer, digamos, intencionalmente no está haciendo uso de su derecho y está perjudicando los derechos del otro. Entonces, ese es un antecedente que algunos lo han cuestionado, pero a lo mejor, pues, efectivamente, el no hacer algo, teniendo el derecho para hacerlo, el no hacerlo puede estar chocando con un interés de otra persona que no tiene un reconocimiento normativo ese interés, ¿cierto? Entonces podríamos estar allí ante el abuso del derecho por omisión. Ahora, ¿cuáles son los criterios para identificar el abuso del derecho? Ejercicio sin interés alguno y solo con el propósito de hacer daño. Este es un criterio antiguo que ya hoy en día nadie lo usa. Es ejercicio sin interés alguno y solo con el propósito de hacer daño, ¿no? Puede que haya algún caso específico, pero es un criterio antiguo.
Normalmente los otros criterios son los que se utilizan, sobre todo el segundo: ejercicio en contra de los intereses económicos o sociales de la ley. Toda ley tiene un propósito. Toda ley que se concede a alguien, toda norma que le concede un derecho a alguien con un propósito. Tiene ahí intereses económicos, sociales, culturales, tiene valores, tiene sentido. O sea, las leyes tienen una explicación. Cuando ese sentido, esos valores culturales, económicos o sociales no se están cumpliendo con el ejercicio de ese derecho, entonces se trata de un ejercicio abusivo. Podría ser este criterio válido, por ejemplo, para la mujer que reaparece después de 36 años, siendo que tiene un derecho, que no, es un derecho que la ley le da a ella, con un sentido. Esas normas lo que hacen es proteger pues, al cónyuge que no está participando de la venta de un bien social, lo protege. Pero en las circunstancias que se dieron, podría considerarse que se está distorsionando los intereses económicos, sociales de esa ley. El tema, el ejercicio, en los términos que se está dando, puede ser violatorio de estos intereses económicos y sociales. Es muy subjetivo eso. Esa apreciación es subjetiva. Y entonces ahí nuestro criterio fue de razonabilidad, de sensatez, sentido común. Son válidos. Ejercicio en contra de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bueno, si es en contra de la moral y las buenas costumbres, ya pues sería un acto nulo, ¿no es cierto? O sea, eso también hay que tomarlo con pinzas. Ya sabemos que todo acto jurídico es nulo cuando va en contra del orden público y las buenas costumbres. Yo diría que aquí es un tema de buena fe, básicamente, o mala fe. Buena fe o mala fe. A ver. Valores jurídicos en pugna. ¿Qué valores jurídicos en pugna hay en los temas que hemos planteado y donde se perfila el tema del abuso del derecho? Por ejemplo, el abogado de A, ¿qué cosa es lo que va a remarcar? Obviamente las normas del Código Civil. Por lo tanto, es un tema de seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y B, que no tiene ninguna norma que enfrentar, ¿qué va a reclamar? ¿Seguridad jurídica? No. Él va a reclamar justicia. En buena cuenta, pues, los valores que normalmente en estos casos se van a enfrentar en la figura del abuso del derecho es, por un lado, la seguridad jurídica y por otro lado, la justicia. A ver, para que me entiendan bien y no me malinterpreten. Todo sistema jurídico se basa en valores. La seguridad jurídica y la justicia son valores que hay que respetar, que hay que propender, que hay que valorar adecuadamente. Son importantes. Los dos valores son importantes. Tan importante es brindar seguridad jurídica como dar justicia. Son importantes. Lo lógico es que los dos valores confluyan y se conjuguen. Pero cuando hay un caso concreto en que los dos valores se enfrentan, ¿por cuál vamos a optar? Es evidente que tendríamos que optar por la justicia, que es el valor excelso, el valor supremo. Y eso ocurre en la práctica, en la realidad. Así. No es que más bien impera el otro, basado en la normatividad, que es lo que da seguridad. Porque lo justo es una apreciación subjetiva, pues. Entonces, los dos valores, que digo yo, son importantes, que hay que respetar, pero cuando en un caso concreto hay que optar por uno u otro,
Gran dilema. Gran dilema. Yo creo que ahí va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Porque yo he escuchado a profesores que casi me caigo de espalda. Ante la misma pregunta que yo estoy haciendo, ella, porque era una profesora, decía, no cabe la menor duda, ahí hay que optar por la seguridad jurídica. Y todo eso es ideología que está atrás. Ideología que está atrás. ¿Quién pide seguridad jurídica? Los empresarios no piden, denme reglas y no me las modifiquen, dame seguridad jurídica. ¿No es cierto? En buena cuenta, ¿quién pide seguridad jurídica? El que tiene, el poderoso, el que no quiere que modifiquen las reglas, al contrario, dame seguridad. ¿No es cierto? ¿Quién pide justicia? El que no tiene nada, justicia. Claro, yo lo estoy presentando en términos muy toscos, muy burdos, ¿no? Pero la idea no es extraña y habrá casos en los cuales vamos a tener que optar. Yo, efectivamente, indudablemente, yo voy a optar por lo justo y haría todo lo posible por encontrar los argumentos que justifiquen una decisión justa. Tendría que encontrar los argumentos, porque tampoco a mí me parece justo, y porque a mí me parece justo ya así, con arbitrariedad y sin dar mayores argumentos, tampoco. Y por eso es difícil. Lo fácil es encontrar las normas. Lo difícil es argumentar para justificar una decisión justa. Ese es lo difícil. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí nos quedamos por esta mañana y nos vemos en la tarde. Regresarán.